Bueno, en esta ocasión voy a dar cómo hacer una sentencia en materia civil. En primer lugar, tenemos que detectar que cuando existe un problema entre dos o más personas y adicionalmente no hay una amigable composición y adicionalmente una de ellas decide ir a los tribunales, podemos decir que entonces en este supuesto tenemos un problema jurídico. Antes no, porque si este problema es de una sola persona, pues irá el psicólogo, pero no habrá ningún tipo de problema. Si es una persona, si tienen dos conflictos entre dos personas, pueden arreglarlo y al momento de que hay una amigable composición tampoco hay un problema jurídico. Después puede suceder que no hay un arreglo entre ellos, pero se dejan de hablar, pues tampoco hay un problema jurídico. El problema jurídico se da cuando se dan estos tres supuestos, porque uno de ellos decide presentar una demanda. Y entonces es cuando se tiene un problema jurídico. ¿Qué hace el litigante al momento de presentar su demanda? El abogado ya sabe, lo han instruido para que escuche a su cliente y de todas las cosas que le dice su cliente solamente va a sacar los hechos relevantes. Va a sacar los hechos relevantes y el actor, el abogado del actor, va a sacar los hechos relevantes ¿de qué? Los hechos relevantes de dos cosas. Uno, que al momento de presentar su demanda tiene que plantear el problema jurídico. Y dos, tiene que proponer una solución al problema jurídico. Con esto, obviamente, después de que presenta la demanda, el juez va a revisar cada uno de los requisitos que ustedes ya pudieron haber estudiado y es que ahorita quería hacer un breve comentario. Estoy viniendo a dar clases por invitación del profesor Juan José Moreno Solé al Instituto de la Judicatura Federal en la sede de Revolución. Bueno, entonces, dos propone una solución. El juez revisa si reúne todos sus requisitos legales, si hay cuestión de competencia, si no hay un motivo de desechamiento y finalmente la admite y ordena el emplazamiento. Al momento de que se va al emplazamiento, el demandado va a contestar a la demanda. ¿Y qué es lo que hace al contestar a la demanda? Uno, puede replantear el problema jurídico. ¿Cómo puede replantear este problema jurídico? Bueno, pues lo puede hacer al momento de una reconvención o bien al plantear sus excepciones. Y dos, también va a proponer su solución jurídica. Hace una propuesta de cómo se puede resolver este problema jurídico. ¿Qué es lo que hacen durante el proceso? Durante el proceso, cada una de las partes va a tratar de acreditar cuál es el problema jurídico y cuál es la posible solución que debe de dar el juez. Y ofrecen pruebas para tratar de acreditar esos extremos. Una vez que se desahogan todas estas pruebas y se formulan los alegatos, puede suceder que en un juicio ordinario civil federal, dice la ley que se tiene que citar para una audiencia final de juicio. O bien, tratándose de los juicios mercantiles, se cita para sentencia. En este momento, cuando se celebra la audiencia final de juicio, en el juicio ordinario civil federal, o bien en el mercantil se cita para sentencia, en ese momento estamos en posibilidad de dictar la sentencia. ¿Qué tenemos en la sentencia? Un expediente, y en ese expediente está la demanda del actor con los hechos relevantes donde plantea el problema jurídico, promueve una solución jurídica, el demandado replantea el problema jurídico y además propone una solución jurídica. ¿Qué es lo que buscan los jueces con relación a un secretario? Que él sepa resolver ese problema jurídico. ¿Me explico? Porque ¿cómo va a resolver este problema jurídico? Yo digo que el secretario necesita hacer tres cosas. Uno, detectar el problema jurídico. Dos, darle una solución adecuada
Y 3, presenta una redacción clara. Si me presenta un proyecto con estos 3 puntos, yo lo acepto como secretario. Y cualquier juez anda necesitando que detecte, que haga estas 3 cosas. Entonces, tiene que detectar el problema jurídico. 2, darle una solución adecuada. Y 3, presentar una redacción clara. Eso es lo que de alguna manera tiene que hacer el secretario, ¿no? Bien. Pero ¿cómo podemos detectar el problema jurídico de manera adecuada? Ustedes van a los libros y a veces los libros echan mucha paja y no dicen cómo poder resolver este problema jurídico. Y las personas lo que hacen es consultar a otros. Oye, ¿cómo lo haces? Pues mira, yo aquí me dan un formatito, síguete este formatito, cámbiale los datos y ahí que Dios te bendiga, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben cómo se resuelve. Oye, ¿y por qué resultandos? ¿Por qué vistos, resultandos, considerandos, resolutivos? ¿Por qué? Pues quién sabe, así se venía haciendo. Y entonces venimos sobre una cultura de que en la inercia así se venía haciendo. Pero ¿hay realmente un proceso que podríamos decirlo científico para poder resolver el problema? Miren, los teóricos en la argumentación dicen que hay 2 tipos: el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Los teóricos dicen que al momento de que el secretario tiene el expediente en sus manos, tiene que hacer 2 pasos: el contexto del descubrimiento y el contexto de justificación. ¿Qué es el contexto del descubrimiento? Es el proceso o método que se utiliza para encontrar o descubrir la solución adecuada al problema jurídico. ¿Y cuál es el contexto de justificación? Es el proceso o pasos a seguir para dar razones, para justificar. Bueno, no podemos hacer una petición de principio. Es el método o proceso que se establece razones para determinar que la solución que nosotros proponemos es la adecuada. ¿Me explico? Entonces quiere decir que yo sigo una serie de pasos y procesos y descubro la solución. Y después, ya que hice la solución, sigo unos pasos de tal manera que doy razones para establecer que la solución que yo di es la adecuada. ¿Estamos? Eso es lo que dicen los teóricos: contexto de descubrimiento, contexto de justificación, y ya entendemos cada uno de estos supuestos. Déjenme decirles que el contexto de descubrimiento, cómo yo voy a descubrir la solución adecuada, depende de cada ordenamiento jurídico objetivo. Porque cada ordenamiento jurídico tiene reglas en su constitución y en sus leyes procesales y en sus leyes orgánicas. ¿Para qué? Para establecer de qué manera puedo encontrar la solución adecuada al caso concreto. ¿Estamos? Y también la cuestión de justificación. En México, vamos a hablar ahora de México. ¿Cuál es el paso a seguir del contexto de descubrimiento para dictar una sentencia? Bueno, pues podremos decir que, a ver, permítanme un segundo, déjenme. No hay un borrador que sí sirva, porque creo que este no sirve, o si no van a tener que después lavar el pizarrón. A ver. Bueno. Después a ver si lo limpian con un trapo húmedo. Hay más pizarrones. No se preocupe, yo creo que voy a tener que escribir encima de esto. A ver. Sí, mira.
Bueno, ¿cómo voy a ver este contexto del descubrimiento? Bueno, tratándose de una sentencia, para yo tener este paso, tiene que ser un método que nos dé la solución sin invertirle mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque puede ser que yo agarre, revise el fondo del asunto, lleve mi proyecto al juez y le diga, mire, y el juez en vez de decirnos, ¡wow! ¡Qué esfuerzo! Metiste al fondo, metiste un montón de jurisprudencia, convención, pero ¿qué crees? Somos incompetentes, vuélvelo a hacer. Entonces de nada sirvió el esfuerzo que nosotros hicimos de estudiar el fondo del asunto. Por eso tiene que ser un proceso de descubrimiento que pueda ser ordenado y correcto. Lo primero que yo tengo que hacer, uno, es analizar los presupuestos procesales. ¿Cuáles son los presupuestos procesales que yo voy a analizar? En la sentencia. Bueno, para poder yo dictar la sentencia, tengo que cumplir con un requisito constitucional del artículo 16 que dice que nadie puede ser molestado en sus propiedades y posesiones si no es mediante, por mandamiento escrito, por autoridad competente. Entonces, entre los presupuestos procesales tengo que analizar la cuestión de competencia. Esta competencia puede ser por materia, puede ser por cuantía, puede ser por territorio, puede ser por fuero, y ya analizo cada una de estas cosas, ¿de acuerdo? 2. Personalidad. Esta personalidad la pude haber analizado desde el principio, pude haber analizado a través de una excepción de falta de personalidad, y pudo haber sido que al momento de dictar la sentencia este presupuesto procesal ya está perfectamente analizado, ¿de acuerdo? De hecho, la competencia la tuve que analizar desde la admisión de la demanda, pero puede suceder que durante el proceso yo voy advirtiendo que al final de dictar sentencia ya no soy competente para resolverlo. Tuve una primera impresión de que era competente para iniciar la admisión del trámite, voy con todo el procedimiento y al momento de dictar sentencia me doy cuenta que no soy competente, ¿de acuerdo? Entonces, se tiene que analizar. Vía, ya saben que como las carreteras hay de paga y hay la ordinaria, ¿no? Aquí también hay la vía ordinaria, que es como una carretera donde voy a seguir mi proceso para dictar una sentencia, o vías especiales o ejecutivas. Obviamente la vía ejecutiva es una vía privilegiada. ¿Por qué razón? Porque desde el auto inicial yo estoy ordenando que se despache ejecución y vamos a embargar bienes. ¿Por qué? Porque la ley considera que hay un título que es una prueba preconstituida que se determina la existencia de un crédito y que por lo mismo entonces yo despacho ejecución para garantizar la condena. ¿Estamos? Litis consorcio. Litis consorcio. Aquí tenemos activo y pasivo. Pero tiene que ser necesario. ¿Por qué? Porque cuando es voluntario no es necesario con un presupuesto procesal que esté reunido esto. Pero si yo advierto al momento de resolver que no se llamó a todas las personas, a todos los actores o todos los demandados, y ese es un litis consorcio pasivo necesario porque no puedo dictar sentencia válida que condene a todos, entonces tengo que decir que faltó este presupuesto procesal, ¿de acuerdo? Así que si yo en este contexto de descubrimiento analizo estos presupuestos procesales, puede ser que aquí tenga ya la solución adecuada al problema, puede ser que la resolución es que yo dicte una resolución de competencia, de incompetencia. Puede ser que yo dicte una resolución que no es procedente de la vía o que no esté integrado debidamente el litis consorcio pasivo necesario. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien o no hay alguna duda? Bueno. 2. Ya analicé mis presupuestos procesales. Ahora
tengo que ver la legitimación activa y pasiva en la causa. Legitimación activa o pasiva en la causa. ¿Qué significa la legitimación activa? Que la persona, quien es el actor y está ejerciendo la acción, es la persona a quien el ordenamiento jurídico objetivo le atribuye el derecho que se está ejerciendo. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la legitimación pasiva en la causa? Que la persona a quien demandamos es la persona que debería de responder por la obligación que le están imputando el actor. ¿De acuerdo? Si no es la que tiene el derecho, hasta ahí acabo. Tú no tienes el derecho, no tienes legitimación en la causa y se acaba el juicio. Aquí se acaba, perdón, la sentencia. La sentencia, no podemos pasar al siguiente paso si no hay legitimación en la causa, pasiva o activa. ¿De acuerdo? Después, 3. Los elementos de la acción. ¿Cuáles son los elementos de la acción? Bueno, son los extremos que tiene que acreditar el actor para que su acción sea procedente. Si yo no acredito uno de los elementos de la acción, la ley dice tienes que absolver porque este estudio es oficioso. Estos 3 son de estudios oficiosos. Lo tengo que realizar. ¿Cuáles son los elementos de la acción? Pues los elementos de la acción dependen de cada acción. Cada acción va a tener sus propios elementos para poder determinar cuáles son los elementos de la acción. ¿De acuerdo? 4, tengo que analizar las excepciones que me haya opuesto el demandado. Y 5, el análisis de las prestaciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a descubrir cuál es la solución al problema jurídico? Pues primero analizo los presupuestos procesales que estoy mencionando, después analizo la legitimación en la causa y después analizo los elementos de la acción, luego las excepciones y luego los análisis de las prestaciones. ¿Por qué cree que sea así de esa manera? No se puede avanzar. ¿Cómo? No se podría avanzar. Bueno, sí se podría avanzar. Sí se podría avanzar. El problema es que si yo me salto este paso, puede ser que la solución estaba antes del paso, en el paso 2 y ya voy en el paso 5. O sea, no puedo analizar el paso 5 si no analizo el paso 1. ¿De acuerdo? Porque puede ser que al momento de que presente yo la demanda, digo la sentencia, el proyecto de sentencia me lo rechacen porque el juez al analizar de manera ordenada los pasos advierta que el proyectista se equivocó. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué hago en el contexto de justificación? Bueno, ya que descubrí mi solución, yo tengo que hacer el proyecto y voy justificando las razones. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver después cómo vamos a hacer este contexto de justificación, pero lo que sí quiero decirles es que al momento de que yo voy dando razones de por qué soy competente, puede ser que al dar razones advierta que no soy competente. Yo aparentemente de un estudio descubrí la solución, pero al momento de tratar yo mismo de demostrar que yo soy competente de la solución, me doy cuenta que no lo soy. Entonces, el contexto de justificación a veces se convierte no solamente de comprobación de que mi descubrimiento era correcto, sino que además puede ser que varíe completamente mi contexto de descubrimiento. ¿Sí me explico o no me explico? Sí. Eso me gustaría que les quedara perfectamente claro. Lo vuelvo a repetir. Ya hice mis procesos de contexto de descubrimiento y me quedé aquí, o me quedé aquí, o me quedé aquí, o me quedé aquí, o me quedé aquí. Pero ahora al dar razones, y yo dije que era competente, advierto que no lo soy, porque al momento de dar las razones, advierto que como que no me checa la justificación, como que es una camisa de fuerza la que tengo para decirlo, y digo, no, entonces no soy competente. ¿Me explico? Entonces, este contexto de justificación se convierte también en un contexto de descubrimiento al momento de dar razones. ¿Estamos?
¿Sin problema? Bueno. Vamos a... Vamos a... Profesor, Sí. yo tengo una duda en cuanto a la diferencia entre personalidad y legitimación. Ajá, mire, este tema ha sido de mucho análisis, porque en realidad la cuestión de personalidad es una cuestión de legitimación en el proceso. O sea, la personalidad es una legitimación activa o pasiva en el proceso. Pero vamos a tratarlo de explicar muy rápidamente porque no es el tema, pero le voy a dar una noción muy sencilla. Si alguien viene por propio derecho, no tiene problemas de personalidad. Si alguien viene en representación de una persona, entonces sí tiene que justificar que su representación es correcta. Nada se está viendo sobre el fondo del asunto. La legitimación en la causa, ese sí se va al fondo. La persona que ejerce la acción o la persona es el titular del derecho que el ordenamiento jurídico objetivo le atribuye. Ejemplo, le pongo del pagaré para hacer un juicio ejecutivo mercantil. Viene una persona y dice: yo soy endosatario en procuración. El acreedor puede venir por propio derecho, pero también puede ser por endosatario en procuración. Entonces, él tendría que demostrar la personalidad como endosatario en procuración. ¿Me explico? O por propio derecho no tendría que acreditar personalidad. Pero al momento de realizar la legitimación de la causa, tengo que ver que si el pagaré está a nombre de esa persona, del actor. Si el pagaré no está a nombre del actor, entonces hay una falta de legitimación en la causa. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso es así muy sencillo. Podría darle mayor, pero no quisiera perderme en lo que voy a ver. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Bueno, primero voy a explicar un poco el contexto de justificación. ¿Cómo hago el proceso para dar razones? Y estas razones sean valiosas para poderlo resolver. ¿De acuerdo? Bueno, lo que hago es irme a la ley, ¿no? Hay tres métodos para operar el derecho. Métodos para operar el derecho. Uno es la subsunción, otro es la adecuación y otro es la ponderación. ¿Qué es la subsunción? Tengo una regla general, una norma que me dice una hipótesis jurídica y unas consecuencias jurídicas. Las normas generales son impersonales, abstractas y generales, ¿de acuerdo? Y por lo regla general, las normas tienen una hipótesis jurídica y unas consecuencias jurídicas. Entonces, lo que hago como el proceso de subsunción es que, teniendo el caso concreto, lo subsumo a la norma general. Esta forma de utilizar el derecho, o método de operar el derecho, que le llamamos subsunción, es lo que hacemos en la mayoría de los casos. Utilizamos este método para dar razones. ¿Me explico? Ustedes saben que argumentar es dar razones para apoyar una conclusión. Dar razones para apoyar una conclusión. Cuando voy a tratar de argumentar jurídicamente, agarro mi ley y digo: la ley dice esto, y este caso concreto se subsume o se adecua a la hipótesis jurídica, y luego entonces debe darse las consecuencias jurídicas. Esta forma de argumentar de la subsunción se utiliza en la lógica como el llamado modus ponens. Si P, entonces
Ese es el modus ponens. Ustedes lo vieron en lógica. Si P, entonces Q. Vamos a poner un ejemplo porque eso es más fácil de poder aterrizar estos conceptos. Ejemplo. Me presentan un juicio ejecutivo mercantil, me presentan un pagaré, el actor dice que se lo debe el demandado dice, pone excepciones, pero yo lo primero que tengo que analizar es mi competencia. ¿De acuerdo? Y entonces, yo soy un juez de distrito, bueno, yo soy un proyectista de un juzgado de distrito y voy a hacer este proyecto de sentencia. Y primero tengo que analizar mi competencia. Me voy al artículo 104 constitucional y en el artículo 104 constitucional dice que conocerán los jueces de distrito. ¿Tienen el artículo 104 constitucional? ¿Qué dice el artículo 104 constitucional? A ver, ¿alguien que lo lea, por favor? El que primero que lo encuentre. El primero que... A ver, léalo. Artículo 104. Los tribunales de la Federación conocerán. Fracción 1. Que los procedimientos relacionados con delitos del orden federal. Fracción 2. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales. Fíjense ahí. Dice ahí que los tribunales. ¿El juez de distrito es parte de los tribunales de la Federación? Sí. ¿Qué dice el artículo 104 constitucional? Es en esa parte. De todas las controversias del orden civil o mercantil. Controversias del orden civil o mercantil. Es un ejecutivo mercantil. ¿Está ahí? Sí. Siga. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales. Leyes federales. O sea, no cualquier tipo de leyes, sino que tiene que ser una ley federal. ¿El Código de Comercio y los títulos de operaciones de crédito son leyes federales? Sí. Entonces, ¿cómo justifico? El artículo 104 constitucional dice que los tribunales federales conocerán de las controversias que se den en materia mercantil por la aplicación de leyes federales. El Código de Comercio y la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito son leyes federales. Por lo tanto, este juzgado de distrito es competente para conocer de este juicio. ¿Advirtieron? ¿Cómo está la hipótesis jurídica y las consecuencias jurídicas? Y yo lo que hice fue subsumir mi caso concreto a la regla general. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Entonces, yo justifiqué mi cuestión por cuestión de fuero. ¿Por qué? Porque hay fuero federal y hay fuero común. Ahora, por materia, también ya la justifiqué porque dije que era materia mercantil. Hay algunas cosas que pueden realizarse de manera más sencilla, ¿no? O sea, no tengo que justificar pedacito por pedacito, sino que yo lo voy analizando de manera completa, por cuantía. En el Distrito Federal hay división de jueces de distrito por cuantía, no, así que no me importa la cuantía. Por territorio, sí tengo que analizar por territorio. Y veo que en el pagaré dice que se pagará en el Distrito Federal. Por lo tanto, entonces yo utilizo el Código de Comercio para justificar que soy competente también por cuestión de territorio. Luego entonces ya justifiqué, ya di razones, y entonces la hipótesis que inicialmente tenía en mi contexto de descubrimiento se justifica, ya lo demostré, y entonces ya estoy demostrando mi primer considerando. ¿Por qué el primer considerando es de cuestión de competencia? Porque si el juez no es competente, no puede dictar sentencia. ¿Por qué? Porque tiene que aplicar lo que dice el artículo 16 constitucional, que tiene que ser emitida por autoridad competente. ¿Me explico? Por eso es que dice, bueno, así se venía haciendo el contexto el considerado primero competencia. No, tiene su fundamento porque yo estoy justificando que mi razón, para entrarle más al fondo, para irme más a ver todos los demás elementos, sí soy competente para conocer de la cuestión. ¿Sí vamos, hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, ejemplo. Una persona le hacen una mala operación en el ISSSTE y promueve un juicio ordinario civil federal y demanda la responsabilidad civil y el daño moral. Y demanda al ISSSTE. Pregunta, ¿y el juez lo admite, se sigue el proceso y ustedes para dictar sentencia? ¿Soy competente para resolverlo? Sí, no y por qué. Hagan su contexto de descubrimiento.
mentalmente y haga su contexto de justificación verbalmente. Díganme la respuesta. A ver. Yo considero que sí es competente porque la competencia se da con el fuero federal, debido a que la federación es una de las partes, en este caso la demandada, ya que el IMSS es una institución de la Administración Pública Federal. Perdón, ¿me permite su constitución, por favor? Y luego, escucho, Sí, también es competente por materia, porque la responsabilidad civil la responsabilidad civil se demanda por la vía ante un juez de distrito en materia civil. Ajá. ¿Qué más? Por territorio también, porque los hechos sucedieron aquí en el Distrito Federal. Ok, ¿alguna otra opinión? ¿Alguna otra opinión más? A ver usted. Bueno, coincido con lo que comentó mi compañero y agregaría que la reparación del daño moral y la reparación de daños y servicios se llevan ante un juez de materia civil, lo que por exclusión no se al litigar iría a abstenerse, por ejemplo, a otra vía distinta. Usted dice, justifico por cuestión de materia. No le dije los otros elementos. Supongamos que hubiera sido la operación aquí en el Distrito Federal. ¿Se dará la justificación por el Distrito Federal? No. ¿Están de acuerdo todos? A ver, que alce la mano. Aquí todo es por democracia. Que alce la mano los que estén de acuerdo con sus dos compañeros. Que alce la mano los que están en contra de sus dos compañeros. Ok. Por democracia y por mayoría de votos, están de acuerdo que esa solución es perfectamente equivocada. ¿Por qué es perfectamente? O sea, por mayoría de votos es correcta, pero la solución es equivocada. ¿Por qué razón? Él dijo algo que fue equivocado. Él dijo, es que el ISSSTE es parte de la federación. A ver, el artículo 104 constitucional, en su fracción quinta, dice, los tribunales de la federación conocerán, fracción cuarta, de aquellas en que la federación fuera parte. Federación sea parte. No una parte de la federación. Vean cómo la interpretación es importante. ¿Me explico? No dice una parte, cuando una parte de la federación sea parte. No dice así. Sí dice cuando la federación sea parte. ¿Me explico? Entonces, el ISSSTE no es toda la federación, es una parte. ¿Me explico? Luego entonces, dice aquí, no dice la Constitución una parte de la federación, sino dice la federación, cuando la federación sea completa. Entonces aquí, si me vienen a demandar en una sentencia un ordinario civil federal, la responsabilidad civil y el pago de daño moral, en la sentencia yo me tengo que declarar incompetente. ¿Por qué razón? Por el fuero, ¿no? Y aquí no tengo que utilizar el término modus ponens, sino lo que tengo que utilizar el modus tollens. No P, entonces no Q. ¿Cómo no P, entonces no Q? El artículo 104 constitucional dice que los tribunales de la federación conocerán de las controversias en la que la federación sea parte. La federación debe entenderse como toda la federación, no una sola parte. El ISSSTE es parte de la federación, pero no es toda la federación. Luego entonces no soy competente. ¿Se dieron cuenta? Que no es si P entonces Q, es no P, no Q. ¿De acuerdo? Ahora ustedes me podrán decir, oiga, pero se aplica la fracción anterior que vimos, la fracción segunda de las controversias del orden civil que susciten sobre cumplimiento de leyes federales. Pues ahí está el Código Civil Federal, ahí está el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sí, pero debemos de entender quién es parte. ¿Una parte de la federación? Pues entonces no es. A ver, adelante. Señor juez, ¿podría dar un ejemplo, por favor, de qué es lo que se está considerado como la federación?
A ver, imagínense que de repente usted va a un tianguis y en el tianguis venden unos documentos que aparentemente no tienen un valor, y usted lee, usted que es abogada experta, y dice bono de deuda pública. Don Porfirio Díaz se compromete como presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos a pagar un bono una deuda en oro. El dueño es el portador, y entonces va y demanda a toda la federación. Usted lo compra, ¿cuánto paga? 5 pesos, dice, aquí está. Y usted lo lleva, lo checa, lo investiga, y sí es legítimo el documento. El señor no sabía lo que tenía en sus manos, y usted como abogada presenta la demanda y dice: demanda a la federación el pago de esta deuda pública. ¿Lo puede ejercer o no? ¿La federación es parte o no? Va a decir: ay, ¿eso cuándo se da? Se da. Y se dio.